A sus 70 años, José Antonio Camacho ha decidido hacer lo que nadie imaginaba: romper un silencio que llevaba acumulando desde sus días como jugador, entrenador y emblema del fútbol español. Siempre fue un hombre directo, sin filtros, pero jamás había revelado lo que hoy está dispuesto a confesar. En una conversación íntima, grabada casi por accidente, admitió que durante décadas guardó en su memoria 5 nombres que marcaron su carrera de la manera más dolorosa posible. 5 personas que dejaron cicatrices profundas, heridas que el público nunca vio y que él, por orgullo, jamás mencionó. ¿Por qué hablar ahora? ¿Qué lo empujó a destapar secretos que parecían enterrados para siempre? Lo único claro es que esta revelación no solo reescribirá su legado, sino también la historia oculta de una generación marcada por tensiones internas, decisiones polémicas y traiciones silenciosas que nunca salieron a la luz. Número 5. Sara Carbonero. La historia entre José Antonio Camacho y Sara Carbonero jamás fue un conflicto abierto, pero sí una tensión soterrada que marcó algunos de los momentos más incómodos de su etapa como seleccionador. Carbonero, figura influyente del periodismo deportivo español, tenía una habilidad especial para encontrar el punto débil de cada entrenador. Y Camacho, con su temperamento explosivo, no era precisamente inmune. Según insiders, todo comenzó durante una entrevista previa a un partido clave, cuando Carbonero preguntó en directo si el vestuario había perdido la confianza en sus métodos. La mirada de Camacho, afilada como un cuchillo, dejó claro que la pregunta había tocado un nervio sensible. Pero lo peor llegó días después, cuando en un informe televisado ella insinuó que ciertos jugadores ya no respondían a su liderazgo. Camacho lo interpretó como una traición pública. Se dice que en una zona mixta silenciosa, él la encaró, acusándola de manipular la percepción del equipo. Testigos recuerdan que la tensión entre ambos podía cortarse con un cuchillo. Desde entonces, cada encuentro compartido estuvo cargado de silencios incómodos y un respeto tenso, construido más por obligación que por voluntad. Número 4. Luis Enrique. La relación entre José Antonio Camacho y Luis Enrique siempre fue un terreno peligroso, lleno de choques silenciosos y tensiones que jamás se contaron públicamente. Durante la etapa de Camacho al mando de la selección española, Luis Enrique era una de las figuras más fuertes del vestuario, un futbolista con carácter, liderazgo natural y una manera muy particular de interpretar la disciplina. Camacho, en cambio, defendía una autoridad férrea, incuestionable, heredada de otra época. Según insiders, el primer conflicto surgió durante una concentración previa a un torneo internacional. Camacho exigió un nivel de compromiso extremo, mientras que Luis Enrique, molesto por la rigidez de las órdenes, cuestionó en privado ciertos métodos que consideraba anticuados. El estallido llegó en una charla táctica, cuando Luis Enrique interrumpió al seleccionador para argumentar una variante estratégica. Camacho lo vio como un desafío directo a su autoridad. Testigos recuerdan un silencio helado en la sala, seguido por una discusión contenida que marcó un antes y un después entre ambos. Aunque el público jamás lo supo, aquella grieta se mantuvo abierta durante años, alimentada por orgullo, desconfianza y la sensación de que ninguno estaba dispuesto a ceder un centímetro. Número 3. Michel. Entre José Antonio Camacho y Michel, existió siempre una relación tan compleja como explosiva, una mezcla de admiración futbolística y rivalidad silenciosa que acompañó a ambos desde los tiempos dorados del Real Madrid. Aunque compartieron vestuario y triunfos, sus personalidades opuestas creaban una fricción constante. Camacho representaba la pureza del esfuerzo, la garra, el sacrificio absoluto. Michel, en cambio, encarnaba el talento elegante, la visión creativa y un carácter que muchos dentro del club consideraban demasiado orgulloso. Según insiders, el conflicto real emergió cuando Michel hizo un comentario irónico en una reunión interna, insinuando que cierta rigidez táctica de Camacho
pertenecía al fútbol de otra era. Camacho, cuya paciencia era limitada, interpretó aquella frase como una falta de respeto frontal. La discusión que siguió, breve, intensa, cargada de miradas duras, dejó claro que la convivencia entre ambos estaba herida. Testigos cercanos aseguran que, desde ese momento, la relación se volvió un terreno minado de cortesía forzada, en el que cualquier palabra podía convertirse en arma. Para Camacho, Michel simbolizaba una generación de futbolistas demasiado cómodos. Para Michel, Camacho era la encarnación de una autoridad que ya no encajaba en los nuevos tiempos. Número 2. Florentino Pérez. Si hubo un nombre que marcó un antes y un después en la vida profesional de José Antonio Camacho, ese fue el de Florentino Pérez. La historia entre ambos es una herida conocida por pocos, pero determinante en la construcción del carácter del técnico. Cuando Camacho fue nombrado entrenador del Real Madrid, muchos vieron su llegada como el regreso natural de un símbolo del club. Sin embargo, insiders aseguran que desde el primer día la relación con Florentino estuvo llena de tensiones. El presidente, visionario y meticuloso, quería un proyecto moderno, mediático, alineado con la política de los galácticos. Camacho, en cambio, defendía un enfoque duro, disciplinado, sin concesiones. La ruptura definitiva ocurrió en una reunión privada donde Florentino, con su frialdad habitual, cuestionó la intensidad del trabajo del técnico y la viabilidad de sus métodos. Camacho, orgulloso, respondió con la misma contundencia. Testigos presentes describen aquel momento como una colisión de dos mundos irreconciliables. 10 días después, Camacho presentó su dimisión. Para el entrenador, Florentino representó el poder que lo aplastó. Para el presidente, Camacho era un vestigio de un pasado que debía quedar atrás. Número 1. Iker Casillas. Lo que el público jamás llegó a conocer es que entre José Antonio Camacho e Iker Casillas existió un conflicto tan profundo como silencioso. Una batalla emocional que marcó la etapa más tensa del seleccionador al frente de la Roja. Casillas, joven prodigio convertido en icono nacional, ya tenía un peso inmenso dentro del vestuario cuando Camacho asumió el mando. El entrenador, curtido en otra era del fútbol, exigía una autoridad absoluta que chocaba con la influencia creciente del guardameta. Según insiders, el primer gran desacuerdo surgió cuando Camacho cuestionó abiertamente la madurez de Casillas en una reunión técnica, insinuando que su fama había crecido más rápido que su disciplina. Casillas, herido, respondió con una frialdad inesperada. La tensión explotó durante una concentración previa a un torneo internacional, cuando un error defensivo desató una discusión privada entre ambos. Testigos afirman que las palabras fueron duras, marcadas por frustración y orgullo, y que la relación quedó quebrada desde ese instante. Para Camacho, Casillas representaba una generación difícil de controlar. Para Casillas, Camacho era un líder que no comprendía el nuevo fútbol. Lo que verdaderamente sacudió a todos no fueron los 5 nombres que José Antonio Camacho mencionó, sino el motivo oculto que los conectaba, un episodio enterrado durante décadas y del que jamás habló ni con sus hombres de confianza. Según una fuente que trabajó dentro del cuerpo técnico de la selección a comienzos de los 2000, todo comenzó en una reunión secreta organizada por directivos de alto nivel. Una reunión a la que Camacho, el seleccionador nacional, no fue invitado. En esa sala, lejos de las cámaras y del vestuario, se discutió su continuidad, su liderazgo y, lo más doloroso, la influencia de ciertos jugadores y figuras mediáticas en las decisiones de la federación. Lo que Camacho descubriría más tarde, gracias a una filtración anónima, fue devastador. Varios de los presentes, incluidos 2 de los nombres que él reveló, habían acordado apoyar un relevo silencioso, una transición que prescindía de él sin consultarlo. La selección necesita un gestor moderno, no un sargento, fue la frase que, según el informante, derrumbó todo lo que Camacho creía haber construido. Aquel instante, más que cualquier derrota,
marcó su ruptura definitiva con el sistema. Cuando José Antonio Camacho terminó su relato, la sala quedó suspendida en un silencio denso, casi irrespirable. No habló con rabia ni con nostalgia, sino con la serenidad amarga de alguien que por fin se atreve a nombrar aquello que lo persiguió durante media vida. Con cada historia, con cada mirada dura que recordó, quedó claro que su carrera no solo fue marcada por victorias y desplantes, sino también por traiciones que jamás quiso admitir mientras estaba en el ojo público. Hoy, a sus 70 años, entiende que el precio de ser un símbolo es cargar con batallas que nadie ve, sostener estructuras que se desmoronan y seguir adelante aunque por dentro todo esté roto. No me arrepiento de nada, dijo, pero tampoco olvido. Esa frase final cayó como un golpe seco, revelando que incluso los hombres más duros guardan heridas que nunca cicatrizan del todo. Y así, entre verdades tardías y silencios rotos, Camacho dejó claro que la gloria también proyecta sombras. Sombras que, tarde o temprano, siempre reclaman ser escuchadas.